Vamos ahora con noticias del ámbito internacional. Bajo el lema Defendamos la República, miles de personas marcharon el sábado pasado en distintas ciudades de Argentina para protestar contra el gobierno del presidente Alberto Fernández. Esto en medio de la elevada inflación que afecta al país vecino. También varios desencuentros ocurridos entre el mandatario y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, para profundizar sobre este tema, vamos a conversar con Pablo Lacoste, analista internacional de la Universidad de Santiago. Pablo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, muchas gracias por este diálogo. Y lo primero, para ir entendiendo este escenario, ¿no?, que afecta a Argentina, ¿qué tan grave es la crisis que hoy afecta ahí a la Casa Rosada y que llevó, ¿no?, a estas manifestaciones, a mucha gente a salir en las calles, no solamente en la capital, en Buenos Aires, sino que también en distintas ciudades de Argentina? Sí, hay una situación de mucho desasosiego. Muchos comparan la actual crisis con la del 2001. La economía está en una situación donde hay una abundancia de pesos. El dólar tiende a subir. El gobierno tomó la decisión política de controlar y regular el valor del dólar. Eso hizo que el dólar quede muy barato, entonces la gente salió a comprar dólares y el gobierno se ha quedado sin dólares para financiar el comercio exterior. Entonces, por los próximos meses, todas las agencias que necesitan importar insumos para la industria no van a poder hacerlo. El gobierno ya anunció que no van a poder disponer de esos dólares, muchos rubros de la economía. Y entonces hay un faltante enorme de productos, no hay neumáticos, faltan algunos medicamentos, faltan insumos para la producción industrial, fertilizantes, combustibles. Y además, bueno, tenemos una inflación que está descontrolada, ¿no? Solamente la semana pasada los precios aumentaron entre un 2 y un 10%, los bonos cayeron, hay una pérdida de confianza. Y encima, en la cabina, el piloto se pelea con la copilota, ¿no? Claro. Pablo, a propósito de ese tema, y usted mencionaba, ¿no?, quizás comparando este escenario que vive Argentina con el 2001, en aquella oportunidad con el protagonismo de Duhalde, Kirchner, y uno dice, ¿el peronismo podrá salvar a Argentina en esta oportunidad? ¿No? Como hay una máxima política ya que a algunos les gusta, a otros no, que dicen que solo el peronismo puede gobernar un país tan complejo como Argentina. ¿Podrá ir el peronismo a salvar esta situación? Claro, el asunto es que el peronismo siempre ha tenido el control de la calle. ¿Ya? Pero en este caso parece que eso no es suficiente y se le está desbordando por izquierda. Entonces, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que son trotskistas, han ido rebasando el control de la calle por izquierda. Entonces el peronismo está perdiendo ese control de la calle. Perdiendo esa base social, ¿no?, lo que usted señala. Claro, porque de la crisis del 2001 el peronismo salió con muchos subsidios, y con una fuerte expansión del gasto fiscal que subió de un 25 a un 42% del Producto Bruto. El problema es que eso fue acompañado por una gigantesca inflación. Entonces, esa gente que vive de esos planes sociales hace 20 años ve que ahora ese modelo no llegó a un límite porque ya no le alcanza, porque la inflación le come el valor de esos subsidios. Y el gobierno está un poco complicado, ¿no? Cristina y su gente han propuesto un salario universal que sería incrementar el déficit en 1.5 del PIB. O sea, en este momento el déficit es de 4.6. Si se aplica ese salario universal para calmar el malestar social que propone Cristina, el déficit subiría arriba del 6.1 del PIB. Y eso multiplicaría la inflación, lo cual puede ser también muy peligroso, ¿no? Pablo, usted menciona, ¿no?, dentro de estas políticas o medidas que se quiere implementar en Argentina, ¿no?, usted, Cristina Fernández de Kirchner, y se pregunta en Argentina, bajo este escenario, ¿quién está mandando a propósito de estos desencuentros, ¿no?, que ahora último se han vuelto a hablar, ¿no?, aparentemente, por lo menos públicamente así lo han manifestado, pero con varios meses parece de mucho silencio en esa relación entre el presidente Fernández y Cristina Fernández de Kirchner?
Claro, esto es otro factor que hace mucho ruido. El viernes pasado, en el acto de celebración de la independencia argentina, el 9 de julio, el presidente volvió a salir al público después de una semana de estar un poco encerrado y los medios oficialistas fueron a hacer preguntas a los niños que asistieron al acto y un niño de colegio, de una escuela, no sé, un chico de unos 8 o 9 años, le pregunta al periodista, bueno, ¿usted qué le preguntaría al presidente? Y el niño le pregunta, ¿por qué se deja mandonear por la Cristina? Textual. En un canal oficialista, y esto de alguna manera fue una situación un poquito incómoda, pero bueno, esta es un poco la situación, ¿no? De un gobierno bicéfalo, donde cada vez más uno es el que figura como presidente, pero no manda, y el verdadero poder está fuera de esa institucionalidad. Y esto está creando un ambiente de zozobra, porque aparte los dos tienen muy mala imagen negativa, ¿no? Arriba del 60% de rechazo. Y esto obviamente pone en peligro la gobernabilidad y complica la gestión y la salida de esta crisis. Claro, con una crisis que, como usted también lo comentaba, Pablo, en su primera respuesta, dando el contexto de lo que está viviendo Argentina, con la deuda con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, de ¿cuánto? 4.000 millones de dólares y una inflación de más del 50%. ¿Y cómo se sale de esta situación compleja que está viviendo Argentina? Es muy complicado porque, mire, el año que viene se van a cumplir 80 años de peronismo. Y desde que el peronismo comenzó, instaló en la Argentina una filosofía de construcción de poder político a partir del gasto fiscal expansivo. En carta que Perón le escribió al presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, después de su visita a Santiago en febrero del 53, Perón lo invitaba a Ibáñez a hacer exactamente lo mismo que él. O sea, cuando el pueblo le pida algo, usted dele y dele más. Y cuando no le pidan, usted sígale dándole más. Al final, usted va a adueñarse del pueblo y va a ser irresistible para todos sus enemigos. Bueno, eso que explicó Perón a Carlos Ibáñez del Campo es lo que el peronismo ha aplicado siempre. Pero eso llega a un límite, al límite cuando ese gasto fiscal expansivo genera ya una situación de inflación descontrolada. Nosotros estamos viajando en Argentina arriba de casi un 100% de inflación con las últimas mediciones. Entonces, el problema es que hay una pérdida de confianza. Nadie quiere la moneda argentina y todos quieren ir al dólar. Pero el gobierno se quedó sin dólares. Y ahora por eso no hay combustible. Si usted hoy tuviera un camioncito o que vive haciendo transporte y tiene que ir a cargar petróleo, no hay. Simplemente no hay. ¿Por qué? Porque el gobierno se quedó sin plata para importar debido al aumento de precios generado por la guerra. Entonces, el ambiente mundial de guerra complica todavía más las perspectivas del gobierno. Pablo, y la renuncia del ministro de Economía, del ministro Guzmán, ¿no? ¿Qué tanto afectó a lo que está viviendo hoy día Argentina? Recordemos que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo acusó de desestabilizar al gobierno. ¿Fue tan así o es esto algo que igual se iba a dar? Sí, es muy gracioso lo que dice Cristina ahora, porque ella estuvo 2 años saboteando sistemáticamente a Guzmán, pidiéndole a Alberto que lo eche, que lo eche, que lo eche, y ahora que él se fue, ella de alguna manera hace una puesta en escena victimizándose. A ella le encanta victimizarse, ¿no? Guzmán se hartó y se fue, porque era imposible mantenerse en las adversas condiciones donde no había un control centralizado de la economía. Entonces, Guzmán estaba manejando la economía teóricamente, pero Cristina tenía la llave para el control de las tarifas de energía que en Argentina siguen estando subsidiadas en un 70%. Entonces Guzmán dijo, bueno, si a mí no me permiten actualizar esas tarifas y tengo que seguir subsidiando desde el Estado el 70% de la energía y del gas y la electricidad, nunca voy a poder cumplir con el Fondo Monetario, nunca voy a poder controlar la inflación. Se lo dijo él en la semana previa a Alberto Fernández muchas veces. Alberto no le dio respuesta y finalmente se cansó y se fue.
Y ahora Cristina, con la nueva ministra que responde directamente a ella, va a ver cómo maneja esto, porque ella ha quedado al frente de la economía, pero no tiene un plan de salida. Precisamente en eso me gustaría profundizar, Pablo, de acuerdo al perfil, ¿no? Y cómo va a ser la gestión, qué se puede esperar de Silvina Batakis, quien reemplaza, ¿no?, como ministra de Economía a Guzmán. Bueno, ella es un funcionario subalterno. Su máximo cargo fue ser Seremi de Economía de la provincia de Buenos Aires, o sea, sería en Chile de la región metropolitana. No es una persona de decisión, de liderazgo, de peso propio. No, simplemente es subalterna de Cristina y no va a hacer nada sin el visto bueno de la vicepresidenta. Y esto se nota en la falta de confianza que ha creado, que desde que ella asumió, ustedes han visto, se derrumbaron el valor de los bonos argentinos, subió el dólar paralelo en más de un 10%, muchas casas de comercio no tienen precio, entonces uno va a comprar y dice, no, mire, no te puedo vender porque no sé cuál va a ser mi valor de reposición. Entonces, digamos, los augurios no son muy positivos con esta señora. Claro, y estos augurios, ¿no? Proyectando lo que viene con respecto a estas manifestaciones, lo que ocurrió el día sábado, este argentinazo, ¿cree que se va a agudizar con respecto a esas movilizaciones? Mire, lamentablemente no se avisora una reacción, un cambio, pero por otro lado, los problemas son tan agudos, tan profundos, que no va a haber solución de corto plazo. O sea, acá llevamos décadas de gasto fiscal expansivo, décadas de déficit fiscal que han creado una explosión inflacionaria brutal. Lo que anunció la ministra de Economía esta mañana es que va a tomar algunas medidas tímidas, por ejemplo, congelar las vacantes de empleos públicos y que va a subir las tasas de interés. Pero claro, subir las tasas de interés efectivamente puede contribuir a controlar la inflación, pero en el corto plazo va a crear un enfriamiento económico y mayor malestar social. O sea, es muy difícil solucionar esto, ¿no? Y esto que usted dice, ¿no?, difícil de solucionar y a corto plazo, eso podría venir un cambio recién en las elecciones que son el próximo año, ¿no? Claro, efectivamente, para agosto del año que viene se calcula por ley que tienen que celebrarse las elecciones primarias, pero el miedo es que si Alberto va a poder completar o no su mandato, ¿no? La semana pasada, el fin de semana pasado, recuerden que Alberto estuvo en una situación muy crítica después de la renuncia de Guzmán y en más de una oportunidad le comentó a su entorno íntimo que estaba considerando la posibilidad de renunciar, ¿no? Porque obviamente se ha vaciado de poder, el poder lo ha tomado directamente Cristina y él se siente humillado en esa condición de ser un presidente meramente nominal. Perdón, y en esa figura, Pablo, ¿cómo sería la situación ante una dimisión, ante una renuncia de Alberto Fernández? Bueno, si renuncia Alberto, tiene que asumir el vicepresidente de la República, o sea, Cristina Fernández quedaría al frente del Estado. ¿Y eso es lo que cree usted que está preparando Cristina Fernández? Bueno, no se sabe muy bien qué es lo que... Yo creo que al parecer ella no quiere, porque la situación de la economía es muy negativa y asumir y dar la cara en este momento sería políticamente un suicidio. Entonces ella prefiere que sea Alberto Fernández el que dé la cara y ella va a tratar de mantenerse en un segundo plano para tratar de no quedar ante la opinión pública como la responsable de esta crisis. ¿Cómo afecta también esta relación con nuestro país, Pablo, este escenario político-social que está viviendo Argentina? Bueno, esto complica mucho las transacciones comerciales, ¿no? Porque todas las restricciones que tiene Argentina al comercio exterior por el control del dólar afecta el intercambio bilateral, los compromisos. Muchas empresas no van a poder cumplir con esos compromisos y eso obviamente genera dificultades, ¿no? Y lo mismo pasa con el turismo, como no hay libre disponibilidad de los dólares. Mire, fíjese lo que dijo la nueva ministra de Economía la semana pasada. A ver. En una entrevista en televisión, en el programa de Marcelo Bonelli, ella dijo
que en este momento, debido a los dólares, no había dólares para financiar el turismo de argentinos en el exterior. Entonces el periodista le pregunta, bueno, pero el derecho a viajar es un derecho. Entonces ella le responde, el derecho a viajar fuera de Argentina está en colisión con el derecho a trabajar. Por lo tanto, si la gente viaja fuera de Argentina, no entran los dólares que hace falta para la actividad industrial, se frena la actividad económica y perjudica a los demás argentinos. Esto cayó como una bomba porque hay mucha gente que necesita viajar por trabajo, por salud, o por descanso, o por lazos familiares, o por el motivo que fuere. Entonces esto cayó muy mal, que le digan, bueno, que uno no tiene derecho, que ese derecho está en contradicción con el derecho al trabajo. Pero también es un indicador de la profundidad de la crisis. Entonces, en relación a Argentina y Chile, bueno, obviamente estos cepos al dólar y estas restricciones al dólar turista de la tarjeta de crédito va a desalentar el turismo argentino hacia Chile para la próxima temporada. Perfecto, ¿no? Ahí comentándonos y analizando lo que está ocurriendo en Argentina, consecuencias y también repercusiones con algo que está en desarrollo, sin duda. Pablo Lacoste, analista internacional de la Universidad de Santiago, le queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, buena jornada.